Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. Es el final de una gran época de estabilidad económica que va a permitir que gaste una bonanza en el país, mucho dinero en el gobierno, mucha inversión pública. 1970 es también un año de avance, de promesa, de energía vital. Era un buen momento como para buscar algo más, como para probar que el país estaba para algo más y alzan la mano para las Olimpiadas y para el Mundial. Yo creo que Pelé es el deportista latinoamericano más famoso de todos los tiempos. Hay ciudades que la historia elige. No siempre saben por qué, no siempre lo ven venir. León, Guanajuato, 1967. Una ciudad de 500,000 de personas, famosa por sus zapatos, por su carácter y por su fútbol. Ese año, León inauguró un estadio. Un estadio nuevo necesita un partido a la altura. Y para ese partido llegó el mejor jugador del mundo. Pelé. El simple hecho que viniera un histórico como el Santos y un histórico como River Plate, y además viene Pelé, que es simplemente el mejor jugador del mundo. Punto final. Falta cometida sobre el Rey Pelé. 1 de febrero de 1967, Santos de Brasil se enfrentó a River Plate de Argentina en la inauguración del estadio Nou Camp de León. Pelé marcó de penal y la ciudad entera fue testigo de un momento histórico. Sí, señor, penalti. Aquí está frente a Pelé. El disparo de Pelé y gol. Pelé para mí es lo máximo. Lo he admirado siempre. Fue ganador de tres Copas del Mundo. Haber estado al lado de él, eso es otra cosa. Sí, haberle dado la mano y la sencillez que él tuvo. Sí, a nadie nunca se le negó él un saludo. Sí, a nadie. En 1970, Pelé se coronó tricampeón del mundo, pero León ya lo había visto 3 años antes. Esta ciudad tiene esa costumbre: presenciar la historia antes de que el resto del mundo la reconozca. Para que una ciudad como esta reciba un mundial, hacen falta 3 cosas: un estadio, dirigentes con visión y una historia futbolística que respalde. León tenía las 3. En el momento en el que se decide hacer el Estadio León en el 63, si volteas en ese momento para atrás, que son los 20 años o 21 años del profesionalismo en México, el equipo León sigue siendo el que más títulos tiene. Va empatando, le va a empatar el Guadalajara. Todavía no gana en el 63 el Guadalajara todos sus títulos de aquel campeonísimo. León era el León, León era el equipo. Sus directivos eran gente de altísima honorabilidad. Es tal el nivel moral, ético y profesional que el que se ve en León es don Pedro Pons. Él es empresario aquí en León, él es hijo del francés, él habla francés, él habla inglés, mide casi los 2 metros, pero es un hombre de mundo que puede hablar con los de la FIFA. En 1970, México organizó su primer mundial. Solo 5 ciudades fueron sede: Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Toluca y León. Si como país hacer unas Olimpiadas y hasta hacer un mundial
es jugar en el mundo. Para nosotros, en León, ser en las Olimpiadas una subsede para el fútbol olímpico y luego para ser sede en el Mundial es como un distintivo de León. Es una de las 5 ciudades en el país que puede sentarse a la mesa cuando pasan de estas cosas, y eso se va a convertir en un orgullo tremendo en la ciudad que duró hasta el siguiente Mundial. Al Estadio León le tocó el Grupo 4, Alemania Federal, Perú, Bulgaria y Marruecos. Pero antes de que sonara el primer silbatazo, la ciudad ya había absorbido al mundo a su manera. Algo que va a pasar, que no se va a repetir en el 86, es que los alemanes conectan inmediatamente en León. Hay una colonia alemana de muchos años, muy pequeña hasta la fecha, es pequeña en número, importante en su trascendencia en la ciudad, pero son inmediatamente acogidos aquí los alemanes. Hay un match inmediato. Alemania eso es un dato importante, abre un pequeño consulado en León para atender a sus connacionales. Se forma una fiesta en León, te edita, un periódico edita una sección en alemán. Es famoso los días que los alemanes van a acabar con la cerveza. Alemania ganó sus 3 partidos de grupo en este estadio. 7 goles marcó Gerd Müller. El Nou Camp era su casa. Y en cuartos de final les esperaba el partido que el mundo llevaba 4 años queriendo ver. El campeón Inglaterra, que no les ha ido como del todo bien, contra Alemania es la revancha y es un juegazo. Hubo un gol de Bobby Charlton que la pelota creo que le pega en la nuca y se mete. Inglaterra va 2-0 arriba, empatan los alemanes, tiempos extras, gana Alemania. El estadio Nou Camp sí fue un digno escenario de partidos importantes y de partidos pues que quedan marcados, ¿no? Beckenbauer, Bobby Charlton, Gerd Müller, Teófilo Cubillas, todos pisaron este pasto. León los recibió, los vio jugar y los despidió sin hacer demasiado ruido. El Mundial del 70 se fue. La ciudad volvió a sus zapatos, a su carácter, pero algo había cambiado. León ya sabía lo que era recibir al mundo. Y el mundo, aunque no lo supiera todavía, ya tenía una deuda con León. ¿Cambió tu vida, Maradona, después que debutaste el año pasado en Primera División? Bueno, sí, me cambió la vida porque ya vienen los reportajes, ya es otra cosa, ¿no? 10 años después, desde Argentina, llegaría un joven de 19 años del que nadie fuera de su país sabía muy bien qué esperar. Ahora, yo quiero ser simplemente Maradona, yo no quiero ser ni sucesor ni el segundo Pelé, yo quiero ser simplemente Maradona. La habilidad de los jugadores, como en este caso Diego Armando Maradona, que cambia la velocidad, va al pica al frente, tiene a Burruchaga, se mete al área, manda. 1980 marca un hito en la historia, la presencia de Diego Armando Maradona en León. No, yo soy Maradona nada más, Pelé fue lo más grande que hubo. Maradona, gran maniobra, atención. En esa época Diego ya era un jugador superlativo, un jugador extraordinario. Vamos todos toda la prensa, y cuando baja Diego Armando Maradona, pues todos nos quedamos con la boca abierta. Ese partido es el León Argentinos Juniors. Yo no me acuerdo, no me viene a la memoria un día que un partido haya empezado tarde. La gente abarrota el estadio, causó un furor enorme la presencia de Diego Armando Maradona. Pero el partido era a las 9 y se tardaron 20 minutos en empezar porque Maradona estaba sacándose fotos. Entonces ya gana el equipo León, 3-2. Regresa 6 años después, ¿no? Para el Mundial del 86, y bueno, pues ahí todo cambió, ¿verdad? Estoy consciente de que asumo el gobierno de la República en horas difíciles. México se encuentra en una grave crisis.
México llegó a 1986 con heridas abiertas. Y apenas unos meses antes del Mundial, la tierra había sacudido a la capital como pocas veces en su historia. Señoras y señores, está temblando, que no funda el pánico, todos tranquilos. El país está en una crisis económica de años, donde todo es más caro, donde hay un gran descontento en lo popular. Pasa lo del temblor, que bueno, eso no nos pega a nosotros, pero la sensación en el país es, o sea, está patas para arriba la capital y netas vamos a hacer un mundial. En medio de esa fragilidad, el fútbol siguió su curso. Balón para el lado derecho, Rivas tira y la pelota adentro, gol del Guadalajara. De ser un mundial que está planeado por años y en la ruta de primero es la Olimpiada, luego es el mundial, la infraestructura es así. En el 86 es un rebote porque lo suelta Colombia. Colombia era la sede original, pero dejó el torneo. No se cumplió la regla de oro, consistente en que el mundial debería servir a Colombia y no Colombia al servicio de la multinacional del mundial. Y México, golpeado por la crisis y por el desastre, volvió a recibir al mundo. Primer campeonato mundial de fútbol. Entre las sedes apareció otra vez León. El Nou Camp regresó al mapa mundialista. Y en el verano del 86, la ciudad volvió a sentirse parte de la historia grande del fútbol. Aquel mundial terminaría marcado para siempre por una figura, Diego Armando Maradona, con Argentina campeón y el 10 convertido en leyenda. Pero en León, la historia con Maradona había comenzado mucho antes. Antes de la Copa, antes de la gloria y antes del mito. En 1980, un joven Diego llegó por primera vez a la ciudad, todavía promesa, todavía lejos de convertirse en campeón del mundo. Aunque ya cargaba algo distinto, esa sensación de que el fútbol estaba a punto de cambiar para siempre. Y ahí va Maradona, le ganó a Herrera, le ganó al otro Herrera, siempre Maradona. Qué gran jugada, 50, 60 metros para Maradona. 1980 marca un hito en la historia, la presencia de Diego Armando Maradona en León. En aquel entonces, cuando se anuncia que venía Argentinos Juniors a jugar al estadio Nou Camp, pues sí, hubo revuelo entre la gente. Finalmente se llega el día en que arriba Diego Armando Maradona, vamos todos, toda la prensa nacional, internacional y obviamente local, vamos al aeropuerto. Y cuando baja Diego Armando Maradona, pues todos nos quedamos con la boca abierta. Diego Armando tenía en ese momento unos 20, 21 años aproximadamente, joven. En esa época Diego ya era un jugador superlativo, un jugador extraordinario. Si bien no tenía el recorrido que empezó a tener a partir de que pasaban los años, ya ahí se deslumbraba un jugador fantástico, un jugador distinto. En aquel entonces Diego era una persona muy sencilla, muy sencilla. Por ahí tengo una fotografía en donde le hicimos una broma. Normalmente se dice que las estrellas, en una fotografía las estrellas son las que están en medio. Y resulta de que Diego iba a estar en medio. Pero aparece Roberto Resquín, su servidor, Carlos Ramírez, que era jefe de deportes, y Diego Armando Maradona, lo metimos a la orilla. ¿Por qué a la orilla? Porque justamente cuando los camarógrafos iban a tomar la gráfica, él fue al baño. Y ya no pasa nada, y aquí me pongo y ya, ¿no? O sea, ahí vimos la sencillez, empezamos a ver la sencillez de una persona como Diego Armando Maradona, que no era el monstruo, empezaba a hacer lo que finalmente fue. Quienes convivieron con Diego veían algo que desafiaba toda métrica. No era solo talento. Eso es medible, cuantificable, casi predecible. Era carácter, hambre y algo que escapaba a toda explicación. En ese momento uno ya veía un jugador totalmente distinto, es decir, dentro del campo de juego veía un jugador
100% distinto a la general. ¿Por qué? Por lo que hacía dentro de un campo de juego, la habilidad, la característica, la personalidad, la gloria, el hambre de seguir creciendo. Y a medida que iban pasando el tiempo, Diego se iba siendo cada vez lo que es, ¿no? El mejor jugador de la historia. Llega el momento del partido, la gente abarrota el estadio, no se llenó al 100%. Hubo algunos lugares que sí estaban un poquito desolados, pero sí causó un furor enorme la presencia de Diego Armando Maradona. No me acuerdo, no me viene a la memoria un día que un partido haya empezado tarde, pero el partido era a las 9 y se tardaron 20 minutos en empezar. Porque Maradona estaba sacándose fotos. Ese día gana el equipo León, 3-2. La gente coreaba el nombre de Diego cada que tocaba la pelota. Fue algo para nosotros, los que vivimos en ese momento, este instante de Maradona en León. Regresa 6 años después, ¿no? Para el Mundial del 86. Y bueno, pues ahí todo cambió, ¿verdad? Pero Maradona no fue el único argentino cuya historia mundialista cruzó por León. Antes de alcanzar la gloria, 3 años antes de México 86, otro joven llegó a esta ciudad. Aquí conoció la derrota en una final. Aquí entendió lo que significaba quedarse a un paso. Obviamente lo que queríamos era ser campeón del mundo, es decir, a nadie le gusta perder una final, es decir, el objetivo fue ese, ¿no? Ir a buscar un título del mundo y bueno, llegamos a la final. También me acuerdo que fue un partido raro, ¿no? Porque termina con un penal hacia Brasil. Pero el tiempo le guardaba una revancha. 3 años después volvería a México, esta vez para conquistar el mundo. Ser campeón del mundo no es fácil, es un recorrido muy arduo, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, pero cuando se levanta esa copa es un placer muy grande, muy grande. Estupendo, notable. Luis Alberto Islas. Yo creo que Pelé es el deportista latinoamericano más famoso de todos los tiempos. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Es muy difícil expresarlo con palabras, lo que se siente ser campeón del mundo. Yo te puedo decir placer, emoción, alegría, se te viene todo un país, porque estás representando a tu país, a tu familia. Son emociones muy difíciles de explicar. El 29 de junio de 1986, Argentina fue campeona del mundo en México. Aquella selección quedó marcada para siempre por Maradona, por Bilardo. Pero dentro de ese grupo también había un arquero joven, Luis Islas. Para muchos, México 86 fue el punto más alto. Para Islas también. Pero antes de esa copa, antes de esa vuelta olímpica, hubo otro momento. Otro estadio, otra final. Fíjate que yo fui subcampeón del mundo en el 83 en México. Una experiencia fantástica, ¿no? Es decir, éramos muy jovencitos, íbamos a jugar un mundial. 3 años antes, en 1983, Luis Islas ya había estado en México, no como campeón del mundo, sino como un chico de 16 años que llegó a León para jugar su primer mundial. A veces una ciudad entra en la vida de alguien sin anunciarse, no como destino, no como hogar todavía, solo como escenario, como una primera marca. Campeão do mundo, é artilheiro do campeonato. Brasil, campeão mundial.
En 1983, México recibió el Mundial Juvenil. León fue una de las sedes. Argentina llegó a la final. El rival era Brasil. Y para un chico de 16 años, perder una final del mundo no era una estadística, era una herida temprana. Obviamente lo que queríamos era ser campeón del mundo, es decir, a nadie le gusta perder una final. El objetivo fue ese, ¿no? Ir a buscar un título del mundo y bueno, llegamos a la final. También me acuerdo que fue un partido raro, ¿no? Porque termina con un penal hacia Brasil. Subcampeón del mundo con 16 años. Otro jugador se hubiera quedado con eso. Islas no. Fui el arquero menos vencido del campeonato, fui dado trofeo como el mejor arquero del campeonato. Bueno, nada, ese nivel que yo tuve en ese mundial automáticamente me llevó a la selección mayor, porque a los 17 años Bilardo me hace debutar en la selección mayor. El 29 de junio de 1986, Argentina derrotó a Alemania en el Estadio Azteca, 3-2. Y Luis Islas, el portero que 3 años antes había perdido una final en este mismo país, ahora levantaba la copa. No sé si la ven ahí la copa, ¿no? Obviamente es una réplica que uno tiene, que tenemos los campeones del mundo. Pero bueno, ser campeón del mundo no es fácil, es un recorrido muy arduo, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, pero cuando se levanta esa copa es un placer muy grande, muy grande. Años después, Luis Islas volvió a México y volvió a León, la ciudad donde había empezado una parte de su historia. Es como mi segundo hogar, México. Si analizás mi carrera como jugador, como entrenador, he estado muchas veces en México. Y bueno, cuando tuve la posibilidad de llegar a León, llegué en un momento muy difícil, ¿no? Futbolísticamente. El equipo estaba muy comprometido, estaba prácticamente con un descenso ahí muy claro. Y sin embargo, gracias al esfuerzo de todos, mantuvimos la categoría, clasificamos a la liguilla. Realmente, nada, fue un año extraordinario. Por eso te digo que es un club que está, lo tengo muy presente, ¿no? A veces la pertenencia no se decide, se acumula. En los partidos, en los años, en la gente que te reconoce, en los lugares donde la vida también sucede fuera de la cancha. León es algo que me sienta mucho, me cae muy bien, ¿no? Entonces, hay un montón de factores. Viví muy bien, me trataron muy bien. Mi hija es mexicana, una de mis hijas es mexicana. León es una ciudad que me ha hecho sentir con el tiempo parte de mi casa. Hay un cariño muy grande. El tiempo cambia los nombres, cambia las fotografías, cambia la manera en que se recuerda una carrera. Pero hay algo que Luis Islas todavía reconoce en aquel joven de 16 años. Seguramente haría la misma vida, porque sigo siendo ese pibe humilde, ese pibe con ilusión, con hambre de gloria. Obviamente, hoy mucho más maduro, ¿no? La vida te lleva a la madurez, pero a ese pibe lo felicitaría. Fui un buen hijo, creo ser un buen padre, un buen esposo. Realmente estoy tranquilo y contento. León no inventó la historia, pero estuvo cerca de ella muchas veces. Vio llegar al mundo. Vio a Maradona antes del mito. Vio a Islas antes de la consagración. León no siempre estuvo en el centro, pero estuvo. Y a veces eso basta para que una ciudad entre en la memoria. Porque la historia no solo pertenece a quienes la hacen, también pertenece a quienes la guardan, a quienes la cuentan, a los testigos.